Y tenés la justicia. El Poder Judicial acá es, pero medular en relación al tema inseguridad. Por eso nos visita el doctor Eduardo Gerón. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Por favor, como siempre es un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiene que ver la justicia, el Poder Judicial en todo esto que nos está pasando, Eduardo? Y tiene que ver mucho, porque en realidad nadie puede sacarse libre de todo, puede salir libre de este tuerto. ¿Por qué? Porque los jueces vemos que hay muchos que siguen una corriente abolicionista y que lo único que hacen es dedicarse quizás a liberar presos antes de que cumplan su condena, buscando cualquier tipo de justificativo para ello. Hemos visto en la pandemia, por ejemplo, que los presos salían de las cárceles cuando realmente se comprobó que había más peligro fuera de la cárcel que adentro. Abolicionista no es garantista, no es lo mismo. No, abolicionista es lo contrario de garantismo, Eduardo. ¿Por qué? Porque un garantista da garantías a las partes del proceso, y las partes del proceso no es solamente el delincuente, está el delincuente y está la víctima, que la víctima es la persona que no eligió ser víctima, fue elegida por el delincuente, por el ladrón, por el violador, por el asesino, y terminó siendo la que protagonizó el peor papel de esa situación. Entonces, darle garantías al delincuente solamente deja de ser garantismo y pasa a ser un abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo penal? Es precisamente abolir, dejar sin efecto el derecho penal, que es lo que rige la conducta de la gente para que la vida en sociedad sea factible. Bueno, es decir, el que comete un delito tiene que ser sancionado. A ver, eso incluso desde el sentido común, Eduardo, uno lo interpreta de esa manera. Ahora escucho un Bernie que dice, no es un hecho policial lo que ocurrió en Ramos Mejía, ahí me perdí. Digo, bueno, ¿qué quiso decir? Cuénteme, ¿es fuerte decir vamos hacia la tolerancia cero y punto y se terminó el problema? ¿Es mala palabra tolerancia cero, que no es salir a los tiros para cualquiera? Bueno, para muchos sectores parece que sí, lamentablemente. ¿Pero qué significa? Tolerancia cero significa, esto no es un invento moderno, Eduardo, esto es un invento que ya fue puesto en práctica. No olvidemos que New York hace muchos años era una ciudad muy insegura, no se podía salir a caminar por New York. Entonces apareció un alcalde, que era Giuliani, y dijo, vamos a sancionar, pero vamos a sancionar a los que cometen contravenciones, porque los que cometen delitos muy graves, ya es muy difícil introducirlos de nuevo en el sistema. A esos no volquemos el esfuerzo, solamente separémonos de la sociedad, pero tratemos de trabajar sobre los delincuentes precoces, los que empiezan a delinquir. Entonces empezaron a sancionar a todos, obviamente con penas adecuadas a lo que habían cometido. Si alguien, por ejemplo, pintaba un metro, lo hacían trabajar para poder que la pena sea equiparable a la falta cometida. Y así, poco a poco, se fue logrando revertir esa imagen. Yo recuerdo que peligrosa. En un momento Giuliani se le decía, ahora va a detener a todos los negros, vas a detener. Y él dijo, si es delincuente lo voy a detener, si no, no tengo por qué hacerlo, por ejemplo. Como corresponde, porque realmente cuando uno deja de sancionar al que comete hechos menores, pequeños hechos, esa persona que se ve impune empieza a escalar y cada vez más porque sabe que no lo sancionan. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, Eduardo, la sensación de impunidad. Cuando vemos, claro, pero todo el tiempo y videos y al tener cámaras de seguridad en los negocios, intimidan, entran, arman, se llevan, ya van sin gorra y sin taparse el rostro. O sea, directamente con una tranquilidad, pero por lo que usted dice, tiene que ver con esto, impunidad. Esta es la mejor señal de la impunidad. Si prácticamente sé que no me van a condenar, sé que no voy a ser atrapado, entonces lo hago, pero con la mayor de las naturalidades. Y saber que no va a ser atrapado, saber que no va a ser condenado, es terrible porque las estadísticas, ahora no vamos a abrumarlos con números, pero están indicando que se investigan un porcentaje mínimo de los hechos que se cometen. Y si se investigan un porcentaje mínimo, ustedes se imaginan cuál es el porcentaje de condena, ya es prácticamente inexistente. Llega a una instancia donde, sacando los problemas hacia afuera, ¿no? Y te dice, no, el sistema carcelario, ahí está el inconveniente. Y escuché el otro día, mejor dicho, dialogando con un diputado, y me dice,
yo voy y estoy trabajando, investigando para privatizar las cárceles. ¿Lo ve como una salida? ¿Por qué no? No es una cosa que no exista en ningún lugar del mundo, o sea, se ha iniciado. La salida es cualquier cuestión que está funcionando mal, ver la manera en mejorarla. Si esa puede ser la mejoría, adelante. ¿Por qué? Porque es lamentable el estado de las cárceles. Obviamente, ningún gobierno ha querido invertir en cárceles porque no da prensa. Entonces, no se puede salir a decir, inauguré una cárcel. Claro, porque justifica, dice, si yo la hago, si se logra privatizar, vos vas a tener a alguien que va a estar en todos los detalles. Inversión en relación a que estén bien atendidos, que estén bien alimentados, que trabajen, resocializar, y no lo que ocurre hoy, vos sabés construir que nuevos Estado, edificios, etcétera, ¿no? Este dato te va a sorprender. Vos sabés que el Estado argentino todavía no terminó de pagar algunas cárceles, por ejemplo la de Seiza. Bueno, una por la eso hizo digo. Techín, por ejemplo, no la terminó de pagar año 2001. ¿Puede ser una alternativa, Eduardo? Puede ser una alternativa. Cualquier cosa que salga de este estado, ya no de anomia, sino de degradación permanente que está el sistema carcelario, tiene que ser una solución, pero nada se quiere encarar, porque es mejor el estado de cosas. Entonces después se alega, las cárceles están superpobladas y eso me da motivo para liberar ¿Qué delincuentes. interpretó en relación a lo que ocurrió ayer en La Matanza, esa cantidad de vallas de la Policía Federal Argentina, gente que se iba a expresar por eso la marcha de las velas, con una vela? ¿Qué peligro podía revestir una señora, la familia, los nietos para estar allí? ¿Cómo lo interpretó usted esto? Es lamentable ver que esos gobernantes, ¿no?, que se protegen ellos, pero no protegen a la sociedad. Y entonces se ha llegado a un punto de hartazgo social, realmente, que es muy serio, muy grave, porque la gente ya no tolera más esta inseguridad. La gente no tolera más que le estén matando y que el que la mató salga al día siguiente y lo estén viendo caminando por la calle. Este es un sistema en el que no solo los jueces están involucrados, también los otros poderes. No dejemos de lado que hay un poder ejecutivo que realmente no se ocupa de las funciones esenciales, que es la policía, las cárceles para mantenerlas, y hay un poder legislativo que también hay que atender a la función legislativa. ¿Por qué? Porque no se dictan leyes que impidan que los jueces cometan esas atrocidades, y no se dictan leyes, por ejemplo, para integrar correctamente las instituciones. Bueno, ahí está que el Código vigilan. Penal cajoneado, ¿no? En el Congreso. Ahí Tal está. cual. Ahí tal está cual. para hacer algunas modificaciones. Hablando del Poder Ejecutivo y en este caso del distrito de La Matanza, vamos a escuchar una señora, si la tenemos allí, me avisan y la ponemos, que le habla directamente, doctor Jerome, al intendente, y le habla como una madre o como una abuela. Dice, yo te conozco, y con el dolor, ¿no?, de una madre, con el dolor de una abuela, tan peligrosa, que tenía una vela y tenía una botellita con agua, y pobrecita ahí, es más, van a ver en el momento que está con impotencia explicando lo que pasa, que se saca el barbijo para que le vea el rostro. Dice, yo no es que vengo acá, no tengo, hasta le dice, por favor, la cantidad de fallecidos, la cantidad de asaltos, la cantidad, es más directo imposible, Eduardo. Qué triste. Es triste, ¿no? Muy triste porque a esa gente no se le escucha. Claro. En cambio, ¿se escucha a quién? Se escucha a los que quieren de alguna manera que este estado de cosas continúe y no les importa. Ahora, pregunto, ¿cómo es posible que si la inseguridad es la primera cuestión que le preocupa a la gente, lo que más las tiene inquieta, preocupada, no les preocupe a los gobernantes? ¿No les importa cambiar mire, este estado de la cosas? respuesta está en esta expresión con dolor de esta vecina de La Matanza. ¡Danos seguridad! A eso hemos venido, a pedir seguridad, a pedir móviles. Esta gente tendría que estar cuidando a mí, a mis hijos y a mis nietos. Y los tengo todos acá cuidando al amo de La Matanza. No tenés vergüenza, Fernando. Te conozco desde que eras chico. Qué lástima que me da que hayas llegado hasta esta instancia. Qué pena ver toda esta gente, estos vecinos, suplicándote seguridad. Porque le han matado a un hijo, a un hermano, a un padre. Por eso estamos acá y nos pones a la policía. Son nuestros vecinos la policía. Los queremos, los cuidamos y ellos nos cuidan. Son ustedes los que dan los medios para que ellos se desarrollen como corresponde.
Vos tenés que sacar la plata que tenés depositada, poner en el hospital, poner a la policía. Tengo que hacer una vaca para pintar la comisaría de mi barrio. No tenés, por favor, te lo pido. Y te conocés muy bien, sabés quién soy, Fernando. Sabés muy bien quién soy. Es una lástima que me tengas que brotar lágrimas. Vengo a llorar los muertos, vengo a velar a esos muertos. A los muertos de la pandemia que no pudimos ver, que le aplicaron el protocolo genocida y me lo devolvieron en una caja. Por eso vengo a velar a los muertos de la matanza. Por favor, te lo pido. Por favor, reaccioná, hijo. Esto no lo podés hacer con el pueblo de la matanza. ¡Matanza, carajo! Como explica ella, yo a los policías son nuestros vecinos, los queremos, los cuidamos y nos cuidan. El tema son ustedes. Está hablando la política, al funcionario público, ejecutivo. Tal cual, a un funcionario que no solo no vive en el lugar que dirige, que eso me parece ya grave, sino que está vallado, que no está escuchando ni siquiera los problemas de la gente. ¿Cómo los va a poder solucionar si no los escuchan? Claro, y cuando te decía que los legisladores tienen que sancionar leyes, ¿por qué? Porque si los jueces utilizan subterfugios para liberar presos, ¿no es cierto? Subterfugios que no son ni justos ni legales, pero los encuentran. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que el Poder Legislativo que puede, que dicte leyes que impidan que estas cuestiones Bueno, pero se para hagan. eso, Eduardo, hay que modificar y todo dependerá de lo que ocurra mañana, porque si no, por más buena intención que tenga, si no hay quórum o si no tenés los votos suficientes, no se puede. Hay un tema ideológico acá de fondo que nos perjudica y mucho. Es elemental la decisión de mañana, es elemental, porque de allí depende que se continúe este estado de cosas o se empiece a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que existan ridiculeces, llamemos, cosas tan absurdas? Recuerdo el caso de un preso en Entre Ríos que le pidió a la jueza a poder hacer un deporte. Entonces todos nosotros podemos entender que es lógico que en una cárcel se haga un deporte, sí, que juegue, no sé, al fútbol, al básquet, las cosas que se hacen en una cárcel. No. ¿Qué deporte quería hacer este hombre? Pescar. Entonces, ¿qué hizo la jueza? Que no recuerdo el nombre, una jueza de Entre Ríos, le permitió ir a pescar, para lo cual tenía que destinar 2 penitenciarios para que lo acompañen, que estén allí el tiempo que él quería, después volver, o sea, destinar recursos del Estado. Ahora, esto no es absurdo. Qué bien, es tan absurdo como esto que yo les quiero mostrar ahora. Roberto, en Ramos Mejía, hace una semana, a esta hora estaba en su negocio, pensando en el domingo, comprando mercadería para atender su negocio. Pero no para ir a pescar, no, para trabajar y llevar dinero a casa. El día domingo, 13:30, lo asesinaron. A 30 centímetros del pecho le disparan y lo terminan matando allí. Pasó una semana y esta es la realidad. El kiosco cerrado, la vida sigue, una familia destruida. Ayer decía el papá de Roberto aquí en nuestro estudio, decía, me arrancaron el corazón, nos arrancaron a todos el corazón. Él está muerto y nosotros también, con todo el dolor del alma. Y ahí recién veíamos al comerciante vecino y dice, yo tengo que abrir el negocio, yo recuerdo los tiros, estaba acá, estaba al lado, estaba atendiendo y recuerdo todo lo que pasó porque mataron a mi amigo, mataron a mi vecino. Eso es lo que yo digo, les rebota estos temas profundos, doctor Gerón. No les importa nada, no hay un policía ahí en toda la mañana, ni pasó un patrullero, lo acaba de decir nuestro cronista en el lugar. Sí, no solo no hay policía, sino que cuando lo usan para protegerse ellos. Esto es el contrasentido más grande que hay, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué punición hay? La única punición que tenemos por parte nuestra es el voto, ¿no es cierto? Pero también para los que liberan en forma indiscriminada, tienen que funcionar las instituciones. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, puntualmente, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Es el organismo encargado de nombrar a los jueces, vigilar su conducta y iniciar juicios para su destitución si la conducta de ellos no se adecua a las pautas. Bueno, el Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional del año 94, que pensó en una composición pluralista, ¿no?
Después esto se reformó por ley y hoy en día la clase política maneja el Consejo. Por ende, el partido que maneja el Consejo, en este caso es el oficialismo, hace lo que quiere. Si un juez le conviene, no lo va a remover. O sea, la independencia de poderes en Argentina, bien, gracias. Bien, gracias. No existe. Y no esto existe. es precisamente atentar contra una de las bases de ahora la República. Cuénteme, porque el asesino que mató a este hombre allí en su local había salido y había cumplido su condena. Había cumplido su condena, 5 años y algo, pero no estaba resocializado, es obvio, salió, mató, volvió a robar, etcétera. ¿Quién controla a aquellos que tienen la libertad y hay que ver que no vuelvan a caer, que no vuelvan a delinquir? ¿Quién debe controlar como corresponde? ¿Quién? Bueno, ¿Qué no institución? se controla nada, no solo a los que salen, sino a los que tienen libertades anticipadas. De hecho, vimos vez pasada que uno que tenía ¿Patronato que de Liberados se llama? Patronato de Liberados. Es el que debería controlar para impedir estas cosas, ¿no es cierto? Los jueces tienen que prever controles que no se hacen. Entonces, ¿cómo es posible que a una persona le den, supongamos, una libertad anticipada y que nadie sepa lo que hace cuando sale? Por ende, ¿qué es lo que hace? Volver a delinquir, porque es un medio de vida. Que tampoco se tuvo en cuenta eso cuando se lo dejó en libertad, porque no se averiguó de qué va a vivir este hombre. O sea, todo es un círculo vicioso que, si no nos ponemos firmes para empezar a atacar cada una de las cuestiones que lo posibilitan, no lo vamos a lograr nunca. Doctor, yo le quiero consultar, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra cada vez menos y en algún momento eventualmente deje de ocurrir? Pero muy concretamente, porque esto no puede ser un problema que otros países resolvieron y nosotros todavía no. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Para poder solucionar esto, no es obra de solamente cuestión de los jueces, porque si los legisladores no adecuan las leyes para que... Tampoco es un problema del Poder Legislativo y el Judicial, porque si pasa lo que está pasando en La Matanza, por ejemplo, que pasa siempre, donde la gente se siente insegura, donde la inseguridad, ¿qué trae? La inseguridad trae no solo la desconfianza en el sistema, sino que trae que la gente se arme para protegerse. Y eso es lo peor que puede pasar, porque la justicia por mano propia, la defensa, no tiene que ser así. La defensa del ciudadano tiene que estar en manos del Estado, no de la gente. Y, por ejemplo, otra cosa más. Nosotros vemos con alguna asiduidad lamentable que los menores son protagonistas de hechos muy graves, ¿no? Como en este caso. Como en este caso. Como, ¿no?, el del kiosquero, que aparece una mujer de 15 años, etcétera. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, y es importante, porque esto sí requiere de una acción legislativa, de una ley. ¿Por qué una persona de 15 años que es capaz de portar un arma, que es capaz de cometer un asesinato, que tiene múltiples funciones en la vida ciudadana, por qué no se lo puede juzgar, no se la puede condenar, no se la puede poner presa? Se dice, a ver, delito de adulto, condena de adulto. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal no lo contempla. Ahora, ¿esto es normal en el mundo? Analicémoslo. En la Argentina, ¿desde cuándo una persona puede ser juzgada y condenada y ser sometida a un proceso? ¿Cuándo? Desde los 16 años. ¿Cómo funciona esto en la América? ¿Cómo funciona en el mundo? Somos únicos. En América, por ejemplo, solo con Cuba. Después el resto de los países. Veamos los limítrofes. Chile, veamos Brasil, veamos Uruguay, Bolivia, Paraguay, son todos de menor 14 años, por ejemplo, Brasil con 12, México con 12. Entonces vamos a ver a Europa. En Europa tenemos que España, Italia, Alemania a los 14 años, después Francia a los 13 años. Y quiere decir que los 16 años es una falacia que se diga que esto es una cosa que funciona en el mundo. Y en relación al mundo, la pregunta de Pablo, a nosotros, y esto es sentido común, Eduardo, orden, disciplina y que se cumpla. Es acá no se cumple, acá no hay orden y no hay disciplina, hace cada uno lo que quiera, no sé para qué tenemos la fuerza del orden en el desorden que no se cumple. ¿Se entiende? Pero cuando no se cumple una ley, esa ley no existe. Entonces, ¿para qué tenemos leyes si no se cumple? Es peor tener leyes que no se cumplan que no tenerlas. Ajá. ¿Por qué?
porque se puede dictar una ley en función de esto, pero no, si no se cumple, ya estamos acostumbrados al no cumplimiento de una ley. Fíjense, cuando salió, por ejemplo, en pequeñas cosas, ¿no es cierto? Cuando salió el cinturón de seguridad en los autos, había muchísima gente que no lo usaba. Se pusieron a hacer multas, ¿no? Especialmente por eso, y al poco tiempo el cinturón de seguridad fue cosa común. Hoy en día a nadie se le ocurre no usarlo. ¿Eso por qué fue? Por una acción de la autoridad. Y la autoridad tiene que estar presente, y no tiene que estar presente para las cosas en las que actualmente se mete, ¿no? No tiene que controlar la economía. ¿Cuánto pesa lo ideológico en todo lo que nos pasa en materia de inseguridad? Mucho. Mucho, porque aquí ha empezado a haber una corriente que se llamó a sí mismo garantista, que como vimos es abolicionista, que empezó a decir, los delincuentes son tales porque son productos de la sociedad, pobres, nacieron en un medio que no tienen otra posibilidad para ganarse la vida y entonces eligen el camino del delito, porque la droga, etcétera. Entonces, con esa justificación nada se hizo para remediar el tema. Siendo esto un grave insulto contra todos aquellos que estuvieron en las mismas condiciones y bregaron para salir a flote, para tener una carrera, para tener una posición en la sociedad. Esto es falso. El que elige el camino del delito es porque no tiene impunidad, es porque sabe que por ese camino va a andar mejor que por la ley. Con su experiencia en el derecho, ¿lo preocupa la situación de hoy? Mucho, mucho. Por suerte creo que a situación de hoy la gente está tomando conciencia, y está tomando conciencia a tal punto que grandes referentes del pasado, algunos de los cuales llegaron a la Corte Suprema con ese falso garantismo, etcétera, hoy están siendo cuestionados y que resultan ser lo peor que le pasó al país en materia de seguridad, porque fueron los grandes formadores de juristas que fueron después fiscales, jueces, abogados, ministros, etcétera, y que pensaron que esa situación de inseguridad, esa situación a la que llegaban los asesinos, era una cuestión de la sociedad. No, los asesinos tienen que ser juzgados y no son perejiles, como escuché decir hace poco, no, son criminales que tienen que ser juzgados y condenados y erradicados del seno social, para que la gente pueda vivir en paz, Eduardo. Está claro. Gracias, doctor Gerón, muy amable, muchas gracias por la visita.